Meditación sobre la Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo de estos 150 años del aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Recordar cómo inicia el Santo Padre el documento con las palabras "con corazón de Padre", palabras que él va a explicar a lo largo de todo el documento. ¿Qué quiere decir eso de tener corazón de Padre? Y comienza con las características que identifican a San José en la Sagrada Escritura, como fue esposo de María, padre del Señor, carpintero, cómo acompañó los momentos importantes de la infancia del Señor al verlo nacer, la visita de los pastores, los reyes, la presentación en el templo, estos momentos que son definitivos en la vida de un niño, y cómo lo hizo lejos incluso de su tierra, de los suyos, en esas circunstancias que no solamente en el nacimiento, sino mucho después tuvieron que vivir él y su esposa María. Cómo San José ocupa después de la Virgen María un lugar muy importante en la reflexión de la Iglesia, en el magisterio. De ahí que se le haya designado como patrono de la Iglesia Universal, patrono de los trabajadores, custodio del Redentor y patrono de la buena muerte. La intención del Papa, que lo ha inspirado también a escribir este documento, es la pandemia que estamos viviendo, y también como para rendir un homenaje a tantas personas que de manera escondida, silenciosa, la famosa segunda línea de la que tanto se habla hoy, han hecho una labor importantísima. Y cómo en San José encontramos precisamente eso, ¿no? Un hombre prudente, callado, silencioso, que desarrolló su tarea supremamente importante en la historia de la salvación, sin mostrarse, sin notarse, sin ninguna clase de protagonismo. Comienza el Santo Padre a desenvolver este tema hablándonos de el Padre que ha sido amado a lo largo de los siglos por la Iglesia, y cómo desde los primeros padres se ha destacado su figura en la historia de la salvación, como él hace parte de lo que se conoce como la economía de la salvación, y luego cómo hace de ese don, de su vida, una entrega, un trabajo, un sacrificio, una donación. Por eso el pueblo lo ha querido mucho desde los comienzos de la vida de la Iglesia, y se han dedicado templos, novenas, oraciones. Se menciona a Santa Teresa de Ávila, que siempre lo tuvo como su gran patrono e intercesor, ¿no? Lo llamaba Padre, ¿no? Nuestro Padre y Señor San José, lo llamaba Santa Teresa de Ávila. Y no falta en ningún oracional devocional de la Iglesia una oración a San José. En el segundo momento del documento se habla del Padre en la ternura, para que nosotros le quitemos un poquito ese sentido peyorativo de la palabra ternura, porque pareciera que es propio únicamente de las mujeres. Y cómo San José destacó también en esta parte al acompañar al niño desde muy temprana edad, y suponemos con toda claridad que fue un papá muy dedicado, muy cuidadoso, muy tierno, muy de su hijo, ¿no? Eso lo vemos en todas las escenas en donde él se afana y se angustia precisamente por su hijo y su esposa en tantas situaciones difíciles que tuvieron que vivir. Esa fue la escuela que tuvo Jesús, ¿no? Es decir, a lo largo de la vida de San José encontramos la escuela de José para Jesús, cómo Jesús aprendió de José indudablemente en esa parte humana, ¿no? De ternura, de dedicación, de cuidado, de preocupación, ¿no? No perdamos de vista la humanidad de Jesucristo. Luego, en el tercer momento, Padre en la obediencia, ser obedientes a Dios. José no se equivocó al obedecer, y yo creo que Dios fijó su mirada precisamente en él por eso, ¿no? Porque era una persona obediente a Dios, tan obediente que cumplía como buen judío las prescripciones de la época, ¿no? De ahí que también el niño Jesús, en esas tantas subidas que tuvo que tener a Jerusalén,
pues fue teniendo una experiencia profunda de Dios, pero gracias precisamente a la mediación de su padre, ¿no? Cómo José fue entendiendo la voluntad de Dios, que particularmente se dio a través de los sueños. Es muy interesante cómo San José entendió la voluntad a través de los sueños, ¿no? Y cómo él respondió de manera inmediata. Dios le pidió lo que le pidió en su momento y él no dudó. Indudablemente que fue generoso en la respuesta, fue obediente, ¿no? Para que nosotros entendamos el valor de la obediencia en la iglesia, que no es de sumisión, no es de servilismo, no es de un acatamiento pues forzado, no. La obediencia es una respuesta en el amor, por el amor y para el amor. Esa es la obediencia de la iglesia, una respuesta en amor, por amor y al amor definitivo que es Dios. En un cuarto momento, Padre, en la acogida, José se presenta como ese varón que entiende lo que Dios le pide, eliminando lo que él pueda pensar, ¿no? Sus juicios, sus interrogantes, sus preguntas. Es una persona que, incluso no entendiendo a veces lo que le pedía a Dios, sin embargo era dócil a la acción de Dios, ¿no? Era un hombre que, como espiritual que era, pues él no pedía explicaciones, sino que él acogía lo que Dios le pedía, no pedía explicaciones. José, levántate, coge a tu madre, a la madre y al niño y vete. Y él no preguntaba por qué, cómo, cuándo y para qué, no. Obedecía, era el hombre obediente a Dios, ¿no? Y es un hombre que nos enseña también a entender las realidades o a entenderlas no de manera pasiva, ¿no? Porque a veces se puede entender que San José sencillamente pues hacía lo que le tocaba y ya no era una resignación pasiva, sino que en medio de las pruebas que él tenía, pues mostraba también su valentía y su coraje espiritual, ¿no? Y la confianza que él siempre colocó en Dios. Por eso en los sueños el ángel siempre le decía a José, hijo de David, no temas, no tengas miedo, no te asustes, ¿no? Y cómo todo recomenzaba después de lo que Dios le decía, ¿no? Era un volver a recomenzar en positivo, ¿no? En positivo, ¿no? Era lo que dice el Papa muy interesante, habla del realismo cristiano con que San José asumía la vida, ¿no? No era la persona que se dejaba angustiar, sino que la miraba, no tengo esta situación difícil, ¿no? Pues voy a ver cómo la enfrento, cómo la vivo, cómo no me dejo ganar por ella, ¿no? Es interesante eso, porque a veces nosotros nos dejamos aminorar a veces por las pruebas de la vida sin colocar pues la fe, ¿no? No entiendo lo que me está pasando en esta enfermedad, en esta situación familiar, en este problema, no sé cómo manejarlo, pero bueno, me acojo a la voluntad de Dios, ¿no? Me acojo a la providencia. En un quinto momento, que ese es el que ya entramos hoy, el padre de la valentía creativa. Tal vez yo creo que esta es de las cosas nuevas que encontramos en San José, el padre de la valentía creativa. Era el hombre que en las dificultades encontraba cosas nuevas para hacer. No se quedaba en el problema, sino que hacía del problema una novedad, ¿no? Era un hombre muy recursivo, muy creativo, ¿no? Él decía, este momento de prueba es para crecer, no me voy a quedar en la dificultad. Y podemos pensar cómo precisamente San José era como el ángel de la guarda de la Sagrada Familia, era el milagro de Dios en la Sagrada Familia, que es lo que nosotros tenemos que ser para muchos hermanos. A veces ustedes habrán escuchado cuando alguna persona dice, yo tengo un amigo que es como mi ángel de la guarda, ¿no? Es una persona que ayuda, que acompaña, que está pendiente, que se preocupa, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta que Dios actúa a través de las personas,
de la historia personal o de la historia social o comunitaria. ¿No? A veces le pedimos a Dios que por qué no hace presencia a Él, ¿no? ¿Por qué no actúa? Y es que Dios se vale precisamente de lo que les acabo de decir, ¿no? De las personas, de las circunstancias, de la historia, de los momentos, para a través de ellos hacerse presente. Y San José fue valiente y creativo. Uno puede imaginar en el momento del nacimiento del Señor, cuando le dicen, mire, no tenemos sino esta posada, no hay más. Imagínense lo que es eso, un lugar donde hay animales. Uno puede imaginarse él como esposo y padre preocupado ya con su esposa a punto de dar a luz, cómo organizó el establo de alguna manera. No dijo, bueno, vamos a mirar cómo nos acomodamos, cómo organizamos la cuna del niño, no, los animales que están ahí pues los colocamos en otra parte. Eso que para él no fue como decir, pero un establo, un portal, ¿qué vamos a hacer ahí? No, digo, pues ahí nos acomodamos. Entonces hacía del problema una solución, ¿no? Que es tan bonita esa valentía creativa de José. Y lo mismo en los momentos muy difíciles. Pensemos también en la vida a Egipto, lo que supuso para ellos un momento de mucha urgencia. Pues obviamente organizar todo un viaje, así sea con pocas o muchas cosas, pero lo que eso supone, ¿no? Entonces, la persona que no se quedaba en el problema, sino buscaba la solución, ¿no? Y lo encontramos en todos los pasajes del Evangelio, que no era el hombre que se dejaba consumir, sino por el contrario, hacía de los problemas unas oportunidades para crecer. A veces hoy nos pasa eso, que nos dejamos ganar o vencer por dificultades muy sencillas, incluso a veces teniendo la solución al alcance de la mano. Y un ejemplo muy claro lo encontramos, que yo creo que por eso Jesús admiró muchas situaciones curativas en ese sentido, ¿no? Así como vio a su papá con esa creatividad, con esa manera de nunca perder la fe, por más problemas que hubiera, pues también Jesús la encontró en su ministerio público, ¿no? Acordémonos del paralítico, que cuando llegaron pues había tanta gente que no había por dónde entrarlo a Jesús. Y ellos dijeron, pues no, pues por el techo. Claro, uno nunca se imagina que uno va a quitar un poco de tejas. No. Y Jesús admira eso, ¿no? En su momento, no solamente al paralítico, sino a quienes lo llevaban. Decía, oiga, pero todos ustedes tienen una fe tal, y obviamente le realiza el milagro. Uno puede pensar en todas las dificultades que vive la Sagrada Familia, como la viven muchas familias hoy, ¿no? Cuando tienen que dejar su hogar, su patria, sus raíces. Y sin embargo, José tuvo que haber sido un hombre muy emprendedor, indudablemente. Ellos se fueron a Egipto sin saber nada, qué les iba a deparar el futuro. Pero suponemos que José llegó, supo cómo organizarse, trabajar, pero le procuró a su familia una vida digna, ¿no? El Papa siempre hace referencia en este documento al problema de los migrantes, de estos hermanos nuestros que llegan a cualquier parte sin nada. Exactamente lo mismo que María y José, ¿no? Y cómo nosotros, viendo en San José ese espíritu, pues les ayudemos. El Papa se identifica mucho en San José, la Virgen María y el Niño Jesús con los migrantes, y quiere que nosotros tengamos las actitudes pues que tuvo José en el espíritu del realismo cristiano, de la acogida, de la ternura, de todo lo que él menciona en el documento, cómo nosotros lo podemos vivir con nuestros hermanos hoy. De hecho, uno mira que en la Sagrada Escritura lo más preciado que tuvo San José en su vida fue la Virgen María y el Niño Jesús. Y él lo hace palpable porque en todos los relatos terminan diciendo eso. José tomó a su madre y al niño. Jesús toma a su madre y al niño. ¿No? Es lo más importante para él, ¿no? Y de ahí que Dios lo premie en su solicitud paternal.
y indudablemente, como pasa hoy, le concede los medios para que también pueda salir adelante, porque la providencia es así. Recordemos que nosotros somos instrumentos también de la providencia en la solución de tantas dificultades de nuestros hermanos. Por eso el Señor quiso tener una familia y quiso también ser probado en muchas cosas, pues para conocer esa realidad humana que a todos nos acompaña y que no es solamente de los tiempos del Señor, sino de todos los tiempos. Y cómo encontramos siempre personas que, como San José, se preocupan, están pendientes, acogen, acompañan, se solidarizan. La escuela que tuvo que tener Jesús a la hora de ver a su papá en momentos muy difíciles, y cómo él supo no solamente acoger a su familia, sino también a los demás. Porque se entrevé que a lo largo de la vida de José no solamente tuvo caridad con los suyos, sino que indudablemente su casa fue de acogida también para muchas personas, ¿no? De ahí que el Señor dirá después: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, ¿no? Haciendo referencia a lo que él vio en su papá a la hora de acoger a tantos y tantos en su vida. La invitación que nos hace el documento es para que nosotros tengamos en San José un modelo para identificarnos, aprender de la misma responsabilidad que él tuvo a la hora de cuidar al niño Jesús y a María, y la responsabilidad que tenemos en la Iglesia, que es una responsabilidad de solicitud y preocupación permanentes, dice el Santo Padre. En el punto 6 se nos habla de José como el padre trabajador. En la primera encíclica social que se escribió en la Iglesia, que es del venerable Papa León XIII, ya este Papa menciona a San José, ¿no?, como un ejemplo de trabajo honesto para asegurar el sustento de su familia. De ahí que de la iconografía cristiana muestre muchísimo al niño Jesús en el taller de San José, aprendiendo el oficio, el arte, el trabajo, ¿no?, que lo muestra muy, muy bonito la película de Mel Gibson, ¿no?, cómo trabajaba el Señor en esas tareas de la madera. Y cómo San José y el mismo Señor Jesús le dan un riquísimo significado al trabajo, cómo el trabajo dignifica al hombre y cómo el trabajo hace posible que una familia también crezca en dignidad con todo lo necesario para su sustento. De ahí que el trabajo se convierta, dice el documento, en ocasión de realización no solamente para uno mismo, sino también para las familias. Hoy, las estadísticas de esta semana en España, ¿no?, más de 4 millones de desempleados. Eso multiplicado por sus familias, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No? El Papa hace referencia a esa problemática de hoy, que hoy hay mucha gente que carece de un trabajo digno, de oportunidades, que por todas estas dificultades, no solamente por la pandemia, sino por la migración, por la economía, por los problemas interiores de los países, pues hacen que las personas no tengan un trabajo digno, ¿no? Y que en ese trabajo, dice el documento, el hombre se coloca como co-creador también con Dios a la hora de hacer cosas nuevas. Por eso vuelve a insistirnos en el documento sobre la necesidad de ofrecer posibilidades de empleo y de trabajo a tantas personas que lo necesitan, y sobre todo pues con la crisis de la pandemia, que ha aumentado los índices de desempleo totalmente en el mundo, ¿no? Yo creo que aquí España es un ejemplo claro, aunque eso se ha dado en todo el mundo, de la crisis económica que esto ha generado. Así que
pedirle a San José, especialmente el 1 de mayo, que es la jornada de los trabajadores, para que todas las personas puedan acceder a un trabajo digno y sobre todo con las garantías, porque esa es otra cosa de la que se menciona aquí, ¿no? Que a veces los empleos no dan lo que necesita una familia, porque no se tiene obviamente lo necesario, como son las garantías sociales, para poder llevar una vida digna a cada familia. Así que el Papa pide que recemos a San José por esta intención. En el numeral 7, que es el último, se nos habla de San José como Padre en la sombra. Hay un libro que debe ser muy interesante. Si el Santo Padre lo nombra, tiene que ser muy bueno, porque habla de un polaco, escritor polaco, que se llama Jan Dobraczynski, que escribió un libro que se llama La sombra del Padre. Es una especie de novela, dice el Santo Padre en el documento, pero tiene que ser muy interesante si la menciona en el documento. Y como en ese libro se habla de San José como el papá que acompaña al niño Jesús, pero no el que se impone sobre él. No es aquella persona que quiere que su hijo haga lo que él dice, sino que sencillamente se coloca como la sombra, como aquel que acompaña y va orientando los procesos de crecimiento de su hijo para que él vaya, a medida que va creciendo, tomando sus propias decisiones orientadas obviamente por su padre. Nadie nace padre ni se hace padre. Y no se hace padre únicamente porque trajo un hijo al mundo, no, sino cuando se hace cargo de él. Por eso se dice que la paternidad, más que biológica, es la que se ejerce cuando el niño ya está en medio de nosotros. Inclusive el Santo Padre lleva la paternidad más allá. Y claro, uno conoce muchas personas, los que estamos fuera de nuestros países, encontramos muchas personas que son como unas mamás para nosotros, o unos papás, ¿no? Por la preocupación, por la cercanía. El Santo Padre dice que la paternidad tiene que llegar hasta allá, que no se reduce únicamente al ámbito familiar, sino que se extiende a tantas personas que necesitan precisamente de esa paternidad. Por eso es tan importante la figura del padre en la familia, ¿no? Que se rechaza a veces por algunas personas. Cómo a través de la paternidad se puede ayudar a muchísimas personas. Por eso la importancia de que los padres sepan acompañar convenientemente a sus hijos en sus procesos de desarrollo sin imponerse a ellos, es decir, dejando que los niños vayan poco a poco diciendo qué es lo que quieren para su vida, orientados por sus padres. No que porque el papá es médico el hijo tiene que ser médico, o si es militar el hijo tiene que ser militar, no. Ahí dice que San José acompañó al niño de tal manera que fue una pedagogía en donde no se imponía su autoridad, ni se imponía su carácter, no, se imponía era el amor que tenía por el niño, porque se habla en el documento que padres hay muchos, pero aquellos que la ejercen con dulzura, con ternura, con amor, pocos. Y de ahí que la paternidad se puede ejercer de muchas maneras, no solamente la paternidad biológica. Hablábamos aquí en la ocasión pasada de cuántas parejas, por ejemplo, adoptan niños a la hora de no poderlos tener como quisieran, y cómo a través de eso se ejerce una tarea bellísima de paternidad y de maternidad. Y cómo San José, a medida que el niño iba creciendo, lo iba introduciendo en la experiencia de la vida, ¿no? Le iba mostrando, le iba enseñando, y el niño poco a poco iba asumiendo en su vida eso. Recordemos que tuvo que haber sido indudablemente con la ayuda de sus padres. ¿Cómo fue entendiendo él que era hijo de Dios? Eso fue en la escuela del hogar, que con la ayuda de sus padres fue haciendo el discernimiento poco a poco de que él era el hijo de Dios. No fue que nació ya con la conciencia, ¿no? Sino que poco a poco, con la ayuda de sus padres, fue entendiendo su realidad mesiánica, su realidad de hijo de Dios, ¿no?
Incluso aquí se nos dice que Dios nos ama tanto a nosotros, ¿no?, que incluso hasta deja que nos equivoquemos, incluso en contra suya, dice el documento, precisamente por ese respeto que tiene por nosotros en nuestra libertad, el famoso libre albedrío de lo que se nos habla. De ahí que en San José encontramos la donación de sí mismo, no con un espíritu sacrificial personal, sino con un espíritu de sacrificio en donde eso sirve para que el otro crezca, ¿no? No me quedo yo en el sacrificio mío, sino que yo hago de ese sacrificio una donación, una virtud. Toda vocación verdadera debería nacer del don de sí mismo, y se nos habla incluso a nosotros aquí los sacerdotes, ¿no?, en el ejercicio de la paternidad a la que estamos llamados por nuestro ministerio, que tenemos que ser en eso también muy solícitos, muy preocupados, y lo miramos en la reunión pasada, cómo se ejerce especialmente en el sacramento de la reconciliación. De tal manera, queridos hermanos, que acompañar en la paternidad no es sentirnos dueños, no es una posesión, sino precisamente un signo de lo que debe ser formar en la libertad a los hijos. Y saber que por encima de la paternidad que nosotros tenemos, pues está la paternidad de Dios. De lo que se trata en el ejercicio de la paternidad es mostrar la paternidad de Dios, finaliza diciendo el Santo Padre, ¿no? Que no nos mostremos nosotros como padres, sino que mostremos la paternidad de Dios, tanto en la familia como en la iglesia, de tal manera que seamos realmente, como dice aquí, seamos una sombra que acompaña, una sombra que permite crecer, una sombra que lleva a la madurez, una sombra que permite que las personas se realicen felizmente. Miren, a veces a esos padres que se creen dueños de los hijos, ¿no? No. Aquello que se dice siempre, que los hijos son prestados, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, pero la responsabilidad que tenemos en ese préstamo, entre comillas, para que seamos muy diligentes y buenos con nuestros hijos. Finalmente el Papa dice que lo que él ha querido con esta carta es, primero, que crezca el amor a San José, implorar su intercesión y luego imitar sus virtudes. Y sobre todo un término que utiliza la resolución que tuvo San José para vivir su fe y sus compromisos con Dios. Un hombre decidido, un hombre valiente, un hombre con coraje, un hombre que se decidió a vivir con su familia como Dios se lo pedía, sin ningún miedo, colocando totalmente su confianza en Dios. Yo creo que eso es lo que hace falta en muchas familias hoy, ¿no? Donde no está Dios, ya se imaginarán lo que podrá haber. Se necesita de que en las familias esté Dios, para que tanto el papá como mamá sean la sombra de Dios para sus hijos y permita que un día puedan ser felices. Pues agradecerles en estos 2 martes el haber podido de alguna manera entender esta carta apostólica del Santo Padre. Y bueno, seguiremos pidiéndole a San José, patrono de la Iglesia Universal, por ella, por los tiempos por venir, y que nunca nos falte esa intercesión tan especial, muy particularmente en el momento de nuestra muerte. Oramos entonces a San José, se colocan de pie. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Para todos, feliz noche.